Voy a hacer una cosa que me gusta mucho, que es atar cabos. Voy a hablar del Final Fantasy XVI, voy a hablar de personaje gay, voy a hablar de Bahamut, voy a hablar de la censura en Final Fantasy XV, de la diosa Etro en Final Fantasy XIII, de Versus 13, y ahí vamos a ver cómo liga todo. El caso es que el 22 de junio sale Final Fantasy XVI, y es el primer Final Fantasy con rating M, que es para mayores de 15 años. Así que si sale sangre, pues no la tienen que censurar como pasó en el Final Fantasy VII Remake, que la sangre se convertía en purpurina. Y esta semana Final Fantasy XVI sale por Twitter y en las noticias, porque parece ser que no lo van a sacar en Arabia Saudí porque uno de los personajes es gay. Bueno, no lo dicen directamente que el personaje es gay por eso lo han censurado, sino que dicen que en la Comisión General de Medios Audiovisuales de Arabia Saudita ha dicho que la desarrolladora no quiere hacer los cambios pertinentes al juego y que por consiguiente pues no será lanzado en su país. Vale, sorprende absolutamente a nadie. ¿Qué esperabais de Arabia Saudita? Porque además es que ya ha pasado que el Last of Us 1 salió en Arabia Saudita y el Last of Us 2 no. ¿Cuál es la diferencia? Porque en los dos se matan a tiros, hay sangre, hay cuchillazos. La única diferencia es que en el 2 pues salen personajes LGTB, o sea que sorpresa. Encima dicen que Square Enix es woke, que ese palabra lo usan mucho ahora para criticar a la cultura igualitaria, como si la gente LGTBI o aliados nos estuviésemos quejando de todo, tuviésemos la piel muy fina, cuando en realidad los que tienen la piel sensible son los homófobos, que por solo un personaje que es gay que salga ya están llorando y rompiendo escaparates. Es que, bueno, en fin, yo alucino. Y bueno, solo puedo esperar que China no se sume al carro, porque claro, China es un mercado más grande, entonces igual sí que tendrías que escuchar a China qué es lo que dice. Porque parece ser que en anteriores ocasiones sí que Square Enix ha cambiado el contenido del juego para poder publicar en ciertos países. El rumor que yo he escuchado es acerca del Final Fantasy XV, que en ese caso no por motivos LGTB, sino por motivos religiosos. Que no es tan rumor porque Hajime Tabata, el director del juego, hizo unas declaraciones acerca de eso y dijo precisamente, que pone aquí, que en Versus 13 el país en el que se centra la historia es Lucis y adoran ahí a la muerte. Entonces esa adoración a la muerte pues en ciertos países infringiría pues la cualificación por edades, y como ya hemos dicho que anteriormente los Final Fantasy no tenían rating M, pues entonces quisieron cambiarlo y tal para que pudiera publicarse en esos países. Y bueno, que por ello, además por el culto de la adoración a la muerte, es por eso que iban todos de negro y tal. Bueno, no dijo específicamente en qué país, pero en China está esta ley, ¿no? Dicen que cualquier cosa que viole la política de religión por promover a cultos o supersticiones, pues está prohibido en China. Entonces, esto pasó. Que igual ya sabéis que el Final Fantasy XV se empezó a desarrollar como Final Fantasy Versus 13 y estuvieron pues creo que 7 años con el proyecto, y después de 7 años quitaron a Tabata del proyecto, al pobre, y nada, lo acabaron y cambiaron la mitología y tal. Que podían haber dejado el culto ese de adoración a la muerte y tal, pero cambiando los nombres y tal para que no hubiera referencias a Final Fantasy XIII, pero que se supone que lo cambiaron por eso que dijo Tabata, de que en ciertos países no estaba bien visto. Pero bueno, en principio Versus 13, como entraba dentro de la fábula Nova Crystallis, seguía toda la mitología de la saga de Final Fantasy XIII, y parece que el reino de Lucis y la capital Insomnia pues iban a venerar al dios de la muerte, que si seguimos la mitología del Final Fantasy XIII se supone que eso sería la diosa Etro, porque en Final Fantasy XIII Etro es la diosa de la muerte y el caos, que no es que simplemente promueva la muerte. Mira, ahí está. Esta ilustración de aquí es un dibujo de la diosa Etro. Y este de aquí es este dibujo. La diosa Etro es un personaje complejo dentro de la mitología. No es que salga directamente en el juego, pero pues si vas leyendo por ahí el tema de la mitología del 13, pues no es simplemente que es la muerte y el caos, sino que en un momento dado, cuando muere la diosa, de su sangre nacen los humanos y tal. Bueno, hay toda una historia ahí. Entonces, por eso la veneración sería porque los humanos vienen de la diosa esta y tal. Y hay muestras de la diosa Etro en el Versus 13, en el tráiler. Ya habéis visto ahí que sale por aquí. Mira, aquí tenéis el mural. Muy chulo. Supongo que esto de aquí de los lados es lo que sería
como las guadañas, ¿no? Del Reaper, de la muerte. O sea, que tiene como 2 guadañas, no sé. En el Final Fantasy XIII-2 sale Lightning en el templo de la diosa Etro y hay varias referencias. Y en la película de Final Fantasy XV de Kingslave también aparece. O sea, está claro que lo quitaron, ¿no? Pero que era al personaje que referenciaban era la diosa Etro. Otra cosa curiosa es que, bueno, este personaje que es un poco... me salgo aquí por la tangente, pero sale este personaje que se llama Estela, que lo quitaron del Final Fantasy XV. Se llama Estela Nox Floret y en este personaje es en el que está basado Luna Freya, ¿no? Pero bueno, lo cambiaron y tal. Aunque hay alguna, si miras la página esta, hay alguna referencia interesante porque hay un colgante que se llama Star Pendant y en la versión en español lo llamaron colgante de Estela, en referencia a Estela. Bueno, que me voy por la tangente. Bueno, el caso es eso, que dice que los rumores dicen que fue por China, que no se pudo publicar la historia tal como estaba y por eso decidieron cambiar la temática del juego y las referencias, aunque todos los personajes siguen vistiendo de negro en el Final Fantasy XV. Pero bueno, que además les venía bien porque como el juego se había retrasado y tenían que crear una nueva entrega desligada a toda la mitología, hicieron, pues mira, lo rehicieron todo. Ya sabéis que el Final Fantasy XV tuvo un poco mala crítica porque la mitología era bastante flojilla, entonces la historia se desarrolla un poco mal, ¿no? Entonces hasta que no juegas al episodio de Ardyn que salió años después, pues uno no se entera mucho del mundo de Final Fantasy XV, ¿no? En comparación, pues la mitología del Final Fantasy XIII pues está muy bien, y si queréis un resumen de la mitología y de la historia de la trilogía, lo podéis ver en mi canal. Y en el Final Fantasy XV, como tuvieron que cambiar la mitología, hicieron, no sé, una cosa extraña que es los eidolones, que son las bestias estas que invocas en los Final Fantasy, que en cada entrega los cambian de nombre en inglés, aunque en japonés se siguen llamando Shokanju, pero en cada entrega de Final Fantasy en inglés lo cambian, y en el Final Fantasy XVI creo que se llaman Eikon, pero bueno, creo que no sé si se llamaban eidolones en el 15, pero ya no me acuerdo. Pero el caso es que en el Final Fantasy XV los eidolones son como dioses. Entonces Bahamut es el dios de los dioses, o no sé, y lo han convertido en el malo maloso. O sea, es como un dios muy cruel. Y bueno, se entiende más cuando juegas al episodio de Ardyn. Pero en el Final Fantasy XIII, precisamente es la diosa Etro la que envía a los eidolones para ayudar a los protagonistas, incluido Bahamut. Entonces, es un poco una relación bastante curiosa. En el Final Fantasy XVI parece ser que Bahamut está ligado a este personaje que es un príncipe, que se llama Dion, y este es precisamente el personaje gay del juego. Spoiler, ya os he soltado el spoiler. Pero parece ser que en Oriente Medio Bahamut es parte del folclore de Oriente Medio. Podéis mirar aquí la Wikipedia. Entonces he leído algunos comentarios de gente de allí diciendo como que es ofensivo que Bahamut esté ligado a un personaje gay y tal. Bueno, o sea, que sea un torturador como en el Final Fantasy XV, eso ok. Pero que haya amor y tal por ahí, no, por favor, please. Y bueno, luego dicen que a ver quién tiene la piel sensible. Que bueno, ya veis cómo he ligado todo, que si Etro, que si Bahamut, que si Final Fantasy XIII, que si Final Fantasy XV, XVI. Y parece un revoltijo, pero está todo un poco relacionado y me hacía gracia atar los cabos. Y bueno, es que el mundo de Final Fantasy es bastante fascinante. Y por cierto, que yo no pensaba jugar a Final Fantasy XVI porque tiene una estética muy medieval y no me suele atraer. Me gusta cuando está mezclado lo medieval con lo moderno, como en el Final Fantasy VII o en el XV, que salen los personajes con el móvil y tal, aunque tiene una estética así un poco de castillos y todo eso. Pero si es puramente medieval y dragones y tal, como Juego de Tronos, es como, no sé, me da un poco de cosilla, no me llama mucho. Pero ahora sabiendo que sale un personaje gay, pues seguramente lo juegue, pues por curiosidad. Pero bueno, yo voy a seguir mis partidas de Final Fantasy XIII, que me queda un par. Y aquí lo dejamos por hoy. Chao.